que contenga las afirmaciones correctas respecto a la literatura medieval. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál sería la clave correcta? A ver, ¿cuál sería la clave correcta? Sería el enunciado 2 y el enunciado 3, ¿cierto? Enunciado 2 dice se utilizan las lenguas romances en la creación literaria, eso es verdad. Y el enunciado 3, que predomina el carácter teocéntrico, ¿cierto? Eso sería lo correcto. Uno, entonces, clave, avioncito. Pregunta número 2. ¿Cuál va a ser la alternativa incompatible respecto a la Divina Comedia de Dante Alighieri? A ver, ¿qué es lo incompatible? A ver, ¿qué marcaste? A ver, chicos, ¿qué marcaron? Pregunta número 2, ¿qué es lo incompatible? Sería dadito, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué dadito? Porque nos están indicando aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nos están indicando, ¿sí? ¿Qué nos están indicando? Que según en este enunciado es un cantar de gesta, no es un cantar de gesta. La Divina Comedia es un poema épico, por eso sería clave dadito, ¿de acuerdo? Dos daditos. Tres, a ver, relacionar alegorías con, muy bien, Dieguito, relacionar, ¿qué dice acá? Tres barquitos, ¿de acuerdo? Muy bien, Dieguito, perfecto, ¿no? ¿Sí? Dante, el hombre pecador, la alegoría del hombre pecador. Virgilio es la alegoría de la razón, el conocimiento. Y Beatriz, la gracia, la fe, la beldad. Muy bien. Tres, entonces, besito. Pregunta número 4. A ver, ¿qué marcamos en la pregunta número 4? Mira, en la pregunta 4 es un fragmento de la obra, pero quiero que te des cuenta de algo bien importante. La pregunta tiene como parte inicial, ¿de acuerdo? Dice, Dante lee este anuncio en la entrada del, definitivamente en la entrada del infierno, ¿no? Porque en el fragmento podemos leer que se dice que en ese espacio se alberga al maligno, al que destruye, al que tiene odio, al envidioso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, evidentemente, ese espacio es el infierno, ¿de acuerdo? Ese espacio va a ser el infierno. Pero ojo, el enunciado dice algo más. Puesto que es un aviso para aquellos que, y en la clave B, que también podría ser, dice, es un aviso para aquellos que mantienen la esperanza de salvarse. Pregunta, cuando vamos al infierno, según la historia de Dante, ¿hay esperanza? No. ¿De acuerdo? No hay esperanza. El infierno es un espacio donde la esperanza está de lado, ¿de acuerdo? No vamos a encontrar esperanza, ¿sí? No va a haber esperanza, ¿de acuerdo? Por ende, la clave sería escalerita. Es un aviso para aquellos que obraron mal y van a recibir el castigo eterno. Clave entonces de la 4 sería escalerita, ¿de acuerdo? Clave escalerita. A ver, pregunta número 5. ¿Verdad o falsedad respecto a la Divina Comedia? Lucifer va a ser descrito como un gigante de 3 cabezas y que tiene alas, verdadero. Va a ser descrito así. ¿Ya? Va a ser descrito así. Enunciado 2. El infierno se describe como una montaña de 7 cornisas, de 7 niveles. Falso. No tiene 7 cornisas, no tiene 7 niveles. El infierno, según la descripción de Dante, son 9 círculos concéntricos. ¿De acuerdo?
Entonces, 2 sería falso. Enunciado 3, Virgilio acompaña a Dante por el infierno. Sí, porque la pregunta te dicen la primera parte de la obra. Y la primera parte de la obra es el infierno, ¿cierto? Entonces, enunciado 3, verdadero. Enunciado 4, el narrador va a ser acosado por un león, una pantera y una loba, verdadero. ¿De acuerdo? Clave entonces de las 5, casita. ¿Sí? Verdadero, falso, verdadero y verdadero. ¿Mm? 5, casita. 6. A ver, 6 que marcamos. El Renacimiento va a tener características. ¿Va a emplear las lenguas romances? No, el Renacimiento no. La que utiliza las lenguas romances va a ser la etapa medieval, ¿de acuerdo? En el Renacimiento no encontramos lenguas romances. La B dice, la culminación del feudalismo. Bueno, sí, el Renacimiento culmina el feudalismo, podría ser. Luego dice, ¿y el barroco? Te dice la pregunta, ¿no? En el barroco, ¿qué encontramos? Según la clave B, dice que se desarrolla un arte teocéntrico. Falso. El barroco no se caracteriza por tener un arte teocéntrico. El teocentrismo lo vamos a relacionar con lo medieval. Entonces, clave ni A ni B. La C, ¿el Renacimiento tiene un interés por las culturas clásicas? Sí, una característica del Renacimiento era el clasicismo, precisamente. El barroco tiene un interés por ser un arte original y complejo, verdadero. Clave entonces de las 6 sería casita. ¿De acuerdo? 6 casitas. 7. A ver, ¿qué marcamos en las 7? Muy bien, Natalie, ¿verdad? Otelo tiene el arquetipo de los celos. Otelo termina asesinando a su esposa llamada Desdémona porque está cegado por los celos. Hamlet, la duda, ¿verdad? Uno de los temas que vimos precisamente es la duda que va a tener Hamlet. No sabe si debe o no debe vengarse. Romeo y Julieta va a estar relacionado con la pasión juvenil. 7, muy bien, Natalie. Avioncito. 8, a ver, ¿qué marcamos en la 8? 8, casita. Perfecto, Natalie, ¿sí? Sobre la tragedia Hamlet, dice, a ver. ¿Mm? Pertenece al género dramático, perdón, el enunciado 1 dice, se basa en una pieza teatral del periodo renacentista, falso. La obra está basada, inspirada en una obra que había sido escrita en la etapa medieval. Shakespeare, en el barroco, en el siglo XVII, reactualiza esta obra, pero no es una obra renacentista, no está basada en una obra renacentista, está basada en una obra medieval, por eso es falso. 2, pertenece al género dramático y tiene 5 actos, verdadero. Aborda como temas principales a la duda y a la venganza, verdadero. Y 4, va a emplear el recurso teatro dentro del teatro, también es verdadero. 8, entonces, casita. Muy bien, 8 casita. 9, a ver, es ordenar cronológicamente. A ver qué marcaron en la 9. Ordenemos cronológicamente, a ver. Lo primero es que se aparece el espectro. Hamlet rey se le aparece a Hamlet príncipe. ¿Mm? Se le va a aparecer y le va a decir, ¿qué cosa? A mí me han asesinado. Yo no he muerto como me han dicho, como te han contado, me han asesinado. Y el asesino ha sido tu tío Claudio. O sea, vamos a empezar con el enunciado número 3. O sea, la clave puede ser o bien la B o bien la D. ¿Mm? A ver, luego de que se le aparece el espectro, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que Hamlet quiere saber si es verdad o no es verdad lo que ha acontecido. Así que va a contratar a un grupo de actores para que pongan en escena
lo que el espectro le ha contado. Y de esa manera él va a saber cómo se comporta su tío. Si su tío se pone muy nervioso viendo eso, significa que es verdad. Su tío lo ha matado. ¿De acuerdo? Así que luego del enunciado 3 viene el enunciado 2. ¿De acuerdo? Y luego de que él constata eso, Hamlet, que en principio fue enviado a Inglaterra por su tío y su madre, va a retornar para poder vengarse de su tío. 3, 2, 4, ¿sí? Luego que él retorna para vengarse de su tío Claudio, Claudio va a azuzar, muy bien, Jafet, Dieguito, ¿sí? Claudio va a azuzar a Laertes para que Laertes se vengue de Hamlet. ¿Y por qué? Recordemos que Laertes es hijo de Polonio. ¿Mm? Y recordemos que Hamlet, de casualidad, ¿sí? Pero finalmente, de casualidad, así sea sin querer queriendo, mata a Polonio, el padre de Laertes. Y además culpan a Hamlet de la muerte de Ofelia. Ofelia es la hermana de Laertes, porque dicen que por la culpa de Hamlet es que Ofelia comienza a perder la cordura. ¿De acuerdo? Por ende, 3, 2, 4, 1, y la obra termina cuando todos, después de la pelea, después del enfrentamiento entre Laertes y Hamlet que ha herido con la espada envenenada también a Claudio, Gertrudis que ha tomado una copa envenenada, ¿sí? Todos han muerto, va a llegar Fortinbras y a Fortinbras se le va a dar, ¿de acuerdo? El cargo del nuevo rey de Dinamarca. Clave entonces sería besito, ¿de acuerdo? Clave besito. Y por último, pregunta 10. A ver, pregunta número 10. ¿Qué marcaron? A ver, chicos. Es una pregunta de comprensión lectora, básicamente. ¿Ah? Pregunta número 10. ¿Qué marcamos? A ver, en la 10. Es una reflexión que hace Hamlet en torno a qué, a si debe o no debe vengarse, ¿cierto? Bien, Dieguito, muy bien. En esta reflexión, clave A dice, ¿es un simple comentario? No, no va a ser un simple comentario. Es la locura de Hamlet a raíz del asesinato. Hamlet, recordemos que no está loco. Hamlet finge estar loco, que es distinto. ¿Mm? La clave B no podría ser. Clave C, la intención del héroe de vengarse. Sí, él quiere vengarse, pero ¿se quiere vengar de quién? ¿Mm? Se quiere vengar no de Laertes, se quiere vengar de su tío. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Se quiere vengar de su tío. ¿De acuerdo? Entonces la clave C tampoco sería. Clave D, una honda reflexión sobre la locura de la bella Ofelia. No. Es una honda reflexión, sí, pero no sobre la locura que va a tener Ofelia. Entonces, D no sería la clave. La clave correcta de la pregunta 10 es el monólogo que va a desarrollar Hamlet respecto a si debe o no debe vengarse. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, pregunta 10, escalerita. Listo, pasamos entonces a la clase que nos corresponde al día de hoy. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Hoy día nos vamos a adentrar a qué siglo. Miren acá, chicos, la diapositiva. ¿De qué siglo vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar del siglo XIX. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del siglo XIX. Vamos a dividir en dos al siglo XIX. La primera mitad, es decir, si hablamos de la primera mitad, es de 1800 a 1850. Y la segunda mitad será de 1850 a 1900. ¿De acuerdo? En la primera mitad del siglo XIX se va a desarrollar el romanticismo.
¿de acuerdo? Se va a desarrollar el romanticismo. ¿Dónde se va a originar el romanticismo? Aquí lo tienes. El origen del romanticismo será en Europa, con un movimiento llamado Sturm und Drang, ¿de acuerdo? Que significa tempestad y pasión. Precisamente son palabras en alemán. Como toda corriente estética, va a surgir en contraposición a la anterior. ¿Qué corriente estética se desarrolla antes del romanticismo? Se desarrolla el neoclasicismo, ¿de acuerdo? Se va a desarrollar el neoclasicismo, ¿de acuerdo? ¿Qué características tiene una obra romántica? Mira, acá lo tienes en la diapositiva. El romántico se va a caracterizar porque van a predominar sus pasiones, ¿de acuerdo? No tiene límites. El romántico es aquel, ¿de acuerdo? Que si está enojado, pues desborda en ira. Si está enamorado, desborda en amor, en pasión, ¿de acuerdo? Esa es una característica del romántico, ¿no? Predomina sus pasiones, ¿de acuerdo? Desbordan sus pasiones. Para el romántico se dice que no hay límites. El romántico tiene una libertad absoluta. La razón, porque recordemos qué cosa es lo que nos pone límites a nosotros, a los seres humanos. Los que nos ponen los límites son la razón. ¿De acuerdo? La razón es quien establece los parámetros. ¿De acuerdo? Para el romántico no existen parámetros. Tiene una libertad creadora absoluta. Es por eso que vemos que muchos de los protagonistas de la obra romántica son personas que han perdido la cordura y que se han vuelto locos, ¿de acuerdo? La locura también es una característica, es un tema recurrente dentro del romanticismo. El romántico cree que lo puede lograr todo. Al romántico tú le puedes decir, mira, es muy difícil lo que estás haciendo, no vas a alcanzar, ¿sí? la estabilidad, el camino es muy largo, es muy difícil, puedes incluso hasta perder la vida. Al romántico no le interesa. El romántico tiene un egocentrismo, hay un culto al yo tan, pero tan importante, ¿de acuerdo? Que el romántico no le interesa incluso perder la vida con tal de alcanzar sus objetivos, ¿sí? El romántico va a idealizar, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa? A la naturaleza. Y tiene un gran interés por el pasado, por eso la historia, ¿de acuerdo? Es un tema recurrente también en el romanticismo, ¿sí? Y otro de los temas, a ver, yo quiero hacerles una pregunta, chicos. Cuando ustedes se eh, asustan, ¿sí? A ver, imagínense ustedes viendo una película de terror, ¿de acuerdo? Cuando ustedes se asustan, cuando ustedes sienten el terror, pregunta, en ese momento, ¿ustedes van a utilizar su razón o solamente interviene el instinto de protección? ¿Mm? A ver, ¿recuerdan? Cuando ustedes se asustan, cuando ustedes se asustan y sienten terror, ¿interviene su razón o solamente es el puro instinto de claro, pues, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Por instinto, ¿verdad, Jafet? Claro, Dieguito, cierras los ojos. ¿Sabes por qué cierras los ojos? Por tu instinto de protección. Por eso, ¿verdad? Es instintivo, ¿cierto, Wilmer? Por eso es que el terror forma parte, una de las características del romanticismo, ¿sí? No por gusto, recordemos quién es el padre de la narrativa del terror. Ese es Edgar Allan Poe. Precisamente lo tenemos acá, en el lado derecho. Edgar Allan Poe tiene un libro que se llama Narraciones Extraordinarias. Dentro de Narraciones Extraordinarias, nosotros vamos a encontrar a una serie de cuentos. El gato negro, la caída de la casa Usher, el corazón delator,
¿de acuerdo? Varios cuentos que, digamos, son muy importantes. Yo quiero que hoy día veamos uno de los cuentos más conocidos de Edgar Allan Poe, que se llama El corazón delator, donde vamos a ver algunas de estas características, como por ejemplo la locura, el terror, el culto al yo, la libertad creadora, porque no hay límites, la razón no va a establecer límites, ¿de acuerdo? Veamos entonces este cuento titulado El corazón delator. Él empieza contándonos que siempre había sido un hombre nervioso. Tenía una enfermedad que había agudizado sus sentidos. Oía todo lo que podía oírse en la tierra y en el cielo. También oyó muchas cosas en el infierno. ¿Cómo podía estar loco entonces? Es imposible saber cómo aquella idea propia de su desgracia entró a su cabeza. Siempre la tenía ahí, día y noche, y no entendía por qué. El viejo no le había hecho nada. No le tenía cólera, ni tampoco le importaba quedarse con su dinero. Tal vez fue su ojo. El viejo tenía un ojo semejante al de un buitre. Cuando ese ojo se fijaba en él, se le helaba la sangre. Entonces, poco a poco se fue decidiendo matar al viejo y librarse para siempre de ese ojo. Si hubieran podido ver con qué precisión actué una semana antes de matar al viejo, no me tomarían por loco. Primero, empezó a ir a la habitación del anciano. Abría la puerta muy suavemente. Poco a poco iba metiendo su cabeza. Cuando ya estaba adentro, apuntaba con un rayo de luz sobre el ojo del buitre. Esto lo hizo por 7 largas noches, y el ojo siempre estuvo cerrado. La octava noche fue aún más cauteloso, tanto que el minutero del reloj se movía con mayor rapidez de lo que se movía su mano en el picaporte. Esta vez podía sentir su triunfo, su risa de satisfacción. Quizá despertó al viejo, porque lo oyó moverse. No se echó para atrás. Continuó hasta que logró pasar su cabeza en la oscura habitación. De pronto, escuchó un quejido, ese que nace del terror y brota del alma, ese que había sentido todas las noches. Y se dio cuenta que el viejo seguía despierto, porque la muerte se había aproximado a él. El viejo lo sentía, sabía que él estaba dentro. Entonces, lanzó un rayo de luz tan fino como tela de araña, que cayó sobre el ojo del buitre. Esta vez, el ojo estaba abierto y él empezó a enfurecerse mientras lo miraba. De repente, le llegó un sonido, un resonar apagado y presuroso. Era el latir del corazón del viejo, que cada vez se hacía más fuerte. Parecía que iba a estallar. Una nueva ansiedad se apoderó de él. El corazón latía reventándole los oídos. Cualquiera lo podía escuchar. Entonces, en menos de un segundo, se lanzó contra el viejo y le arrojó encima el pesado colchón. Fue fácil, pero la presión del colchón no apagaba el corazón del viejo. Era un sonido ahogado que se demoró en dejar de latir. Cuando ya estaba muerto, escondió el cadáver con premura y precaución. Lo descuartizó. Luego lo metió debajo del piso y lo cubrió con tablones. No había nada que lo pudiera delatar, ni una mancha de sangre. Cuando hubo terminado su labor, llamaron a la puerta y él acudió con toda tranquilidad. Eran 3 oficiales de la policía. Un vecino había escuchado gritos y los había llamado. Él los recibió cordialmente y les explicó que él había lanzado esos gritos durante una pesadilla. Les fue mostrando la casa y luego lo llevó a la habitación del viejo. Los policías comenzaron a revisar el lugar. Todo iba tranquilo, pero al cabo de un rato pudo sentir cómo se iba poniendo más y más pálido. Creía percibir un zumbido en los oídos que cada vez se hacía más y más fuerte. Era un resonar apagado y presuroso. Y empezó a hablar más fuerte para que su voz tapara el ruido. Se movía de un lado a otro deseoso que los policías se vayan, y el sonido crecía más y más alto. Los oficiales seguían hablando, pero no oían nada. No podía soportarlo, no más. Tenía que gritar. Cada vez el sonido se hacía más fuerte. Quería morirse y el sonido seguía ahí, golpeando sus oídos. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya, malvados, aulló. Confieso que lo maté. Levanten los tablones donde late su horrible corazón. Este es entonces, sí, como les decía, uno de los cuentos más famosos de Poe, ¿sí? El corazón delator.
¿Qué es lo que estamos observando aquí? Vemos a un personaje, ¿no es cierto?, que está completamente loco, ha perdido la razón. Es más, ni siquiera había razón para poder matar a alguien solamente porque sientes que un ojo te está observando, imagínate, ¿sí? Luego él decide no solamente matar a este viejo porque lo perturbaba su ojo, sino que luego empieza a perturbarlo el sonido de su corazón. Y él solito prácticamente es quien se entrega a la policía. El romanticismo entonces tiene como características, como les decía, el culto al yo. Lo vemos acá. Alguien tan, pero tan egocéntrico que hasta considera que puede matar a alguien. Imagínate, ¿ah? Obviamente ha desbordado su razón, no le ha establecido, no le ha puesto parámetros para que él pueda darse cuenta que está cometiendo un delito. ¿De acuerdo? ¿Sí? El terror evidentemente forma parte acá de el romanticismo. Este cuento, como les digo, se llama El corazón del ator y es de Edgar Allan Poe, incluido dentro del libro titulado Narraciones Extraordinarias. Muy bien, a ver, en España, ¿quién es el autor de Rimas y Leyendas? A ver, ¿quién es el autor de Rimas y Leyendas? A ver, ¿quién será? Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Sí? Aquí lo tenemos, ahí tenemos una foto de Bécquer. Bécquer se conoce pues por sus poemas, ¿verdad? Sus famosos poemas, pero también tiene leyendas, leyendas de terror. Estas leyendas de terror que van a contarnos, ¿de acuerdo? Hechos terroríficos de lo que acontece en España. Por eso se dice que Rimas y Leyendas es una obra que pertenece tanto al género lírico como al género narrativo. En Francia tenemos a Victor Hugo con el protagonista de Los Miserables, Jean Valjean, ¿no? Esta persona, ¿verdad? Que nos cuentan todas las vicisitudes que tiene que atravesar debido a lo que acontece en Francia en aquellos momentos. Y por último, en Alemania tenemos la novela Las desventuras del joven Werther, o también traducido a veces como Las cuitas, ¿cierto? ¿Sí? Las cuitas del joven Werther. Es la historia de un jovencito, ¿sí? Que debido pues a que está enamorado, toma la decisión, ¿cierto? Toma la decisión de suicidarse. En la época, ¿de acuerdo? Los jovencitos, los jóvenes alemanes, los jóvenes europeos que leían la novela Werther, ¿sí? Cuando lo veían a él, se sentían representados y tomaban la decisión de ¿qué? De suicidarse, al igual que Werther. Por eso es que se dice que, no, perdón, no se dice, la novela, ¿de acuerdo? Se prohíbe en Alemania. ¿Por qué se va a prohibir en Alemania? Porque muchos de los jóvenes, ¿de acuerdo? Como les decía, van a tomar la decisión de suicidarse, ¿de acuerdo? Van a tomar esa decisión. Por eso la novela se va a prohibir en Alemania. ¿Sí? Imagínense, ¿no? Jovencitos, así más o menos de la edad de ustedes, ¿de acuerdo? Cuando leían esta novela, tomaban la decisión de suicidarse, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta aquí entonces vamos a llegar al romanticismo, ¿de acuerdo? Y después del romanticismo nos vamos a encontrar con ¿qué? Con el realismo, ¿de acuerdo? A ver, ¿se acuerdan de qué año a qué año se desarrollaba el realismo? A ver, ¿se acuerdan que les mencioné de qué año a qué año se desarrollaba el realismo? A ver, se los mencioné al principio, acuérdense. A ver, acá tengo una respuesta. Claro, ¿verdad, Camilita? Dijimos que más o menos desde 1850 hasta 1900. Muy bien, por supuesto, ¿verdad? De 1850 hasta 1900, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Dónde se va a originar? En Francia, ¿de acuerdo?
como toda corriente estética, va a surgir en contraposición a la corriente estética anterior. ¿Cuál fue la corriente estética anterior? El romanticismo, ¿de acuerdo? Una de las características del realismo es que van a criticar a la burguesía. Recordemos que la burguesía es un estrato social que, digamos, va a ser como una suerte de clase privilegiada, ¿de acuerdo? Muy bien. Dicho esto, entonces, ¿sí? Veamos las características del realismo. Una obra realista, ¿sí? Se va a caracterizar por ser completamente objetiva, porque va a predominar la razón, ¿de acuerdo? A diferencia del romanticismo, donde predominan las pasiones, ¿de acuerdo? Como son muy críticos con lo que acontece dentro de su espacio, ellos van a ser muy minuciosos, muy detallistas en su descripción, ¿de acuerdo? Recuerda que para que tú puedas criticar algo, debes de conocerlo, ¿cierto? Muy bien. Y es por eso que los realistas van a realizar una descripción completamente detallada. ¿Cuál va a ser la temática? Pues su realidad, por eso se llama realismo. Es decir, su temática es contemporánea. ¿Cuál es la contemporaneidad del realismo? La segunda mitad del 19, como muy bien me lo han dicho. ¿Y qué tipo de narrador van a utilizar? Como lo saben todo, lo conocen todo y van a hacer una descripción minuciosa, el narrador que van a utilizar es un narrador omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Es como una voz, porque se dice que también es impersonal debido a que no es un personaje de la obra, es solamente una voz que lo sabe todo, que lo ve todo y que te lo cuenta todo. ¿De acuerdo? A ver, representantes del realismo. Miren, acá tenemos al lado derecho, ¿sí? Al lado derecho tenemos a los representantes realistas, ¿sí? Tenemos en primer lugar, a ver si alguno de ustedes reconoce a, a ver, ¿alguno de ustedes saben cómo se llama este autor que estoy apuntando acá con la flechita rosada? Él es el autor de lo que se llama la comedia humana. Muy bien, Camilita. Él es Honoré de Balzac, ¿de acuerdo? Él tiene un proyecto literario titulado La comedia humana. ¿Por qué decimos que es un proyecto? Él quiere representar a la sociedad, ¿sí? Y para eso se propone escribir 100 novelas monumentales. ¿Mm? Desafortunadamente la vida no le alcanza y escribe 97. Le faltaron 3 novelitas para poder alcanzar su objetivo. ¿Sí? Balzac entonces, ¿de acuerdo? Dentro de la comedia humana va a tener pues varios títulos geniales. Por ejemplo, vamos a encontrar a Eugenia Grandet, ¿no? Te cuenta la novela de una joven que nace, digamos, en cuna de oro. Su padre se ha rajado el alma trabajando para poder tener pues una situación económica bastante, eh, digamos, acomodada, ¿no? Y resulta que su padre, que tanto le ha costado trabajo, pues decide lo siguiente, decide que él no quiere compartir su fortuna. Por eso se dice como que la novela tiene estas dos temáticas, ¿no? La tacañería del señor Grandet versus o frente a la bondad desbordada de Eugenia Grandet. ¿Sí? Profesora, disculpe, ¿Sí? profesora, disculpe por interrumpir sus clases. No está grabando la clase. Ah, sí la estaba grabando. Puse Por grabar. favor, Sí, grábala, ahí por se favor. lo pongo. De Gracias. acuerdo, profesor, mil disculpas. Gracias. Allá. A ver, déjeme un ratito. Recording in progress. Sí, es cierto, lo que había puesto es detener la grabación en vez de grabar. Ya, mil disculpas, profesor. Ya, bueno, comenzaré a grabar desde ahora, chicos, sí, mil disculpas, ¿ya?
A ver, les decía entonces, de acuerdo, que la comedia humana, de acuerdo, la comedia humana vendría a ser este proyecto literario, ¿ya? Está Eugenia Grandet, La piel de Zapa, Papá Goriot, digamos, entre los títulos más representativos, ¿ya? Luego tenemos a Henry Bailey, otro francés, que firmaba sus novelas como Stendhal, ¿de acuerdo? Firmaba sus novelas como Stendhal y una de sus obras más importantes es Rojo y Negro. Su protagonista es Julián Sorel. Otra novela importante de Stendhal es La Cartuja de Parma, ¿sí? Donde incluso vemos como personaje a Napoleón Bonaparte, incluso, ¿sí? Y otro de los escritores franceses realistas más importantes es Gustave Flaubert, ¿no? Ahí está, precisamente estoy señalando con una flechita. Flaubert va a ser el autor de Madame Bovary, ¿de acuerdo? La tentación de San Antonio también es otra novela muy importante de este escritor francés realista. Luego tenemos a los rusos. Dentro de los rusos encontramos a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, ¿de acuerdo? Sí, con Crimen y Castigo. El jugador también es una novela muy reconocida. Fyodor Dostoyevsky se caracteriza por representar básicamente los conflictos psicológicos de sus personajes. Por eso se le conoce como el padre de la novela psicológica, ¿sí? Otro autor ruso muy destacado es León Tolstoy, ¿de acuerdo? Tolstoy tiene Ana Karenina, una novela que también nos habla, al igual que Madame Bovary, de una mujer que va a ser infiel a su marido y decide divorciarse de él, ¿de acuerdo? Otra de las novelas más importantes de Tolstoy es Guerra y Paz, como lo estamos observando aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a, miren, de estos autores que les acabo de mencionar, es importante que tú recuerdes lo siguiente. Mira acá. Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary, se le reconoce como el precursor de la novela moderna, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando se habla de ser precursor, se dice que se anticipa. La novela moderna es aquella conocida en el siglo XX. A partir del siglo XX, muchos escritores van a crear técnicas narrativas. Estas técnicas narrativas las había utilizado antes Gustave Flaubert, ¿de acuerdo? Flaubert las había utilizado anteriormente, por eso se le conoce como precursor de la novela moderna. Luego tenemos a Fyodor Dostoyevsky, que como ya les comenté, es el padre de la novela psicológica porque destaca en la descripción, en los conflictos psicológicos de sus personajes. Y por último, Balzac, que como les comenté, tiene un proyecto literario donde quiere representar a toda la sociedad. Por eso se le conoce a él como el padre de la novela sociológica. ¿De acuerdo? A ver, hablemos rápidamente de Gustave Flaubert. Como te había mencionado, él es el autor de Madame Bovary, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, entre las obras más importantes, ¿de acuerdo? Es ella, ¿no? Madame Bovary. La novela nos habla acerca de una mujer que le va a ser infiel a su marido. No una, sino dos veces, ¿de acuerdo? Su primer amante se llama Rodolphe Boulanger y su segundo amante se llama Léon Dupois, ¿de acuerdo? Madame Bovary es una mujer que se casa con Charles, ¿de acuerdo? Con Charles Bovary, por eso ella toma el nombre, el apellido de su marido. Se casa emocionada, se casa creyendo realmente estar enamorada, porque la sociedad le ha dicho a ella que como es mujer, para que sea feliz, lo que tiene que hacer es casarse y tener hijos. Y obviamente ella quiere ser feliz. Así que toma la decisión de casarse, ¿de acuerdo? Ella se va a casar feliz, ¿de acuerdo? Porque piensa que es lo que tiene que hacer para que pueda alcanzar la felicidad. No obstante, cuando empieza ella a tener una vida matrimonial,
empieza a sentir tedio, aburrimiento, desazón, monotonía, y eso hace pues que ella empiece a tratar de buscar su felicidad y desafortunadamente piensa que su felicidad es teniendo una pareja, ¿de acuerdo? Miren, vamos a leer un poquito qué es lo que sentía Emma, ¿de acuerdo? Cómo es que ella tenía estos pensamientos respecto a su marido. ¿Cómo se la describe a Madame Bovary? Dice, entonces los apetitos de la carne, las codicias del dinero y las melancolías de la pasión, todo se confundía en un mismo sufrimiento y en vez de desviar su pensamiento, lo fijaba más, como buscando el dolor y buscando para ello todas las ocasiones. Se irritaba por un plato mal servido o por una puerta entreabierta. Se lamentaba del terciopelo que no tenía, de la felicidad que le faltaba, de sus sueños demasiado elevados, de su casa demasiado pequeña. Lo que la desesperaba era que Charles no parecía ni sospechar su suplicio. La convicción que tenía el marido de que la hacía feliz le parecía un insulto y su seguridad al respecto, ingratitud. ¿Para quién ella vivía? ¿Te das cuenta esa descripción que nos hacen de Emma, no? Emma no tenía la felicidad, tenía sueños, dice, demasiado elevados y una casa demasiado pequeña. Emma Bovary es una mujer que quiere más, pero no lo tiene. ¿De acuerdo? No lo tiene. Recuerden que las mujeres en el siglo XIX pues no tomaban decisiones sobre su propia, ¿cierto? Sobre su propia vida, sino que todo dependía bien de su marido o de su padre. ¿De acuerdo? Emma, como te digo, tiene a dos amantes. El primer amante, Rodolfo Boulanger, ¿de acuerdo? Y el segundo, León Dupuis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ese van a ser sus dos amantes, ¿de acuerdo? A ver, por otro lado tenemos al ruso Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky, ¿de acuerdo? Es uno de los escritores probablemente más destacados de Rusia, ¿sí? Él tiene una vida muy particular. Su vida, de alguna manera, ¿de acuerdo? Va a, no podemos negar, influenciar muchísimo en su obra, ¿de acuerdo? Miren, vamos a ver, ¿les parece? Unos minutitos, ¿sí? Para conocer sobre la existencia de Fyodor Dostoyevsky, cómo de alguna manera también esta vida que él va a tener, de alguna manera lo vamos a ver, digamos, de inspiración para sus obras. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Están rozando los límites. Adicto al juego, traicionado por sus amantes y afectado por ataques epilépticos, Dostoyevsky sufrió en vida una tortura similar a la que escribía en sus libros. De vez en cuando surge un nuevo talento que cambia la forma de contar las historias. Biografía. Fyodor Dostoyevsky. Hoy en día, el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky es conocido en todo el mundo como el último artista del sufrimiento. La imagen de Dostoyevsky es la de un escritor escabroso y atormentado que pasaba toda la noche despierto tomando café. Cuando la gente oye el nombre de Dostoyevsky, creo que lo asocian con un investigador algo enfervorizado, apasionado por encontrar la verdad, que vivía rozando los límites. El camino de Dostoyevsky hacia sus oscuras obras maestras fue tan colorido y sorprendente como las novelas que escribiría. Nacido en Moscú el 30 de octubre de 1821, Dostoyevsky pasó la mayor parte de su infancia en la casa que tenía su padre en el campo. Sin embargo, a los 15 años, su mundo da un giro de 180 grados. La madre de Dostoyevsky muere de tuberculosis y sus últimos días son de mucho sufrimiento. Dostoyevsky siente que le estaban arrebatando todo lo que tenía. El joven, atormentado, tuvo que hacer frente a las duras expectativas y al mal carácter de su padre.
Dostoyevsky mantenía una relación muy complicada con su padre, que no era precisamente un hombre fácil de llevar, y Dostoyevsky sabía que su padre era un terrateniente muy cruel. Su padre infligía un gran sufrimiento físico a sus siervos y claramente un sufrimiento emocional a su familia. De hecho, era extremadamente exigente con sus hijos. El dominante padre de Dostoyevsky envió a su hijo a estudiar ingeniería a San Petersburgo. Dostoyevsky no quería hacer esto en absoluto, pero lo hizo a regañadientes para convertirse en el hijo que su padre deseaba. A Dostoyevsky le molestaba el férreo control de su padre, pero nunca llegó a arreglar su conflictiva relación con él. En la primavera de 1839, el joven Dostoyevsky, de 18 años, queda conmocionado al conocer la noticia de la muerte de su padre. Por aquel entonces, empezó a correr el rumor de que 15 campesinos de Mikhail Andreyevich Dostoyevsky se habían rebelado contra su crueldad, que lo habían sometido a golpes y lo habían asfixiado hasta matarlo. El asesinato de su padre horrorizó a Dostoyevsky y lo obligó a hacer frente a la capacidad de maldad de su padre. Esta experiencia le impulsó a comprender qué es lo que había impulsado a la gente y creo que el asesinato de su padre le hizo comprender que necesitaba dar respuesta a este tipo de acontecimientos. Pensaba que todos los seres humanos eran una especie de misterio sin fondo, y de eso trata la mayoría de sus novelas. El hombre es un misterio. Hay que resolver el misterio, y si uno pasa la mayor parte de su vida intentando resolverlo, no dirán que ha perdido el tiempo. Entonces, el atormentado Dostoyevsky decide que la única forma de explorar intensamente el turbio terreno del alma humana era como escritor. En su primer escrito habla de las explosivas tensiones de clase que provocaron la muerte de su padre. Los 20 millones de siervos de Rusia eran propiedad de poderosos terratenientes. Dostoyevsky quedó escandalizado por el trato inhumano que eran obligados a soportar. Era un hombre de la década de los 40, y en la década de los 40 todo el mundo en Rusia estaba relacionado con el campesinado. En 1846, Dostoyevsky pinta un cuadro de una sincera brutalidad sobre la vida de los campesinos en su primera novela, Pobres Gentes. A pesar de que su realismo resultó pionero, el libro apenas atrajo la atención de los lectores hasta que un ejemplar llegó a manos de Vissarion Belinsky, el crítico más influyente de Rusia. Bueno, ¿sí? Si desean ver todo este documental muy interesante sobre la biografía de Fyodor Dostoyevsky, ¿de acuerdo? Se los voy a colocarles el link aquí en el chat, ¿de acuerdo? Por si a alguien le interese ver este documental completo, ¿de acuerdo? A ver, Dostoyevsky entonces, como hemos visto, tiene una vida bastante particular y una de las obras más importantes es Crimen y Castigo, ¿de acuerdo? El protagonista de Crimen y Castigo se llama Rodion Raskolnikov. Es un jovencito, ¿de acuerdo? Brillante, muy brillante, pero que desafortunadamente debido a la crisis que va a atravesar Rusia en esa época, la pobreza, pues se ve, digamos, enfrentado a una realidad muy conflictiva, ¿sí? Y Rodion Raskolnikov empieza a divagar, empieza a tener problemas psicológicos y tiene una teoría que él dice que hay personas en la sociedad que son un lastre, por ende hay que eliminarlos. Y por eso es que Rodion toma la decisión de matar a una vecina suya, Aliona Ivanovna. Aliona era una mujer adulta, mayor, anciana, que se dedicaba a hacer préstamos. Y él cree que Aliona Ivanovna lo que hace es aprovecharse de las carencias de los demás y por eso decide matarla. Cuando la mata de un certero golpe en la cabeza con un hacha, deja la puerta abierta y es ahí que llega la hermana de Aliona, Lisaveta. Lisaveta era una mujer muy noble, muy bondadosa, muy buena. Rodion actúa y para que Elisabetta no diga nada, no grite, también la mata. Y eso hace que él empiece a tener culpa, ¿de acuerdo? Además, él tiene una novia, Sonia. Sonia es, digamos, una suerte de representación de luz espiritual,
porque a pesar de que Sonia se ve obligada a prostituirse para que sus hermanos menores no mueran de hambre, Sonia es una mujer muy religiosa. Es más, como te podrás dar cuenta, Sonia prácticamente se está sacrificando por sus hermanos. Sonia es quien lo va a convencer a Rodion Raskolnikov que se entregue a la policía y que cumpla su condena en Siberia, diciéndole que ella lo va a esperar. ¿De acuerdo? ¿Sí? La novela nos va a retratar pues una realidad bastante dura y nos va a contar también pues a un personaje que está muy conflictuado psicológicamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, aprovechando de que el profesor no llega, ¿sí? Vamos a mostrar rapidito, ¿sí? Esta descripción, miran que hacen de Rodion Raskolnikov, ¿no? Debía una cantidad considerable a la patrona, o sea, a la dueña de la casa. Por eso temía encontrarse con ella. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida, por el contrario, se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación, de tensión, que rayaba en la hipocondría. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía toda relación con sus semejantes. La pobreza le abrumaba. Esta es la descripción, si te das cuenta, es sobre todo una descripción psicológica que hacen del personaje, ¿no? Un hombre completamente conflictuado, abrumado. ¿Por qué? Porque la pobreza lo ha llevado, ¿de acuerdo? A incluso, imagínense, tener una teoría, la teoría del superhombre, dice él, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces voy a ahora sí detener la grabación, no sé qué pasó. Recording stopped. ¿Por qué no se grabó? Pero bueno, ¿sí? Ya llegó su profesor. Listo, ahora sí. Listo, Elmer, te puse el anfitrión. Ya, gracias, Lourdes. Muchas Cuídate. gracias. Chao, chao, chao con todo.